Recuerden el 5 de noviembre. Conspiración, pólvora y traición. No veo la demora y siempre es la hora de evocarla sin dilación. Pero, ¿qué ha sido del hombre? Sé que se llamaba Guy Fawkes. Y sé que en 1605 quiso hacer saltar por los aires el Parlamento británico. Pero, ¿quién era realmente? ¿Cómo era? Corría el 30 de enero de 1606. Aquella fría mañana una muchedumbre había pagado su entrada para asistir a un espectáculo estremecedoramente singular. En la cara oeste del cementerio londinense de St. Paul permanecía levantado un gran cadalso y sobre él un verdugo a la espera. Poco a poco fueron llegando los ajusticiados, arrastrados cada uno de ellos por un caballo que venía al galope desde la Torre de Londres. Ante la mirada atenta del gentío, el verdugo iba colocando la soga al cuello de los condenados. Luego procedía a colgarlos, mientras aquella turba humana guardaba un respetuoso silencio. Pero el verdugo apenas dejaba balancear un instante a sus víctimas, porque cortaba la cuerda para preservar sus vidas y prolongarles así la agonía. Acto seguido los iba castrando, destripando cuidadosamente y lanzando sus entrañas al suelo. Por sus manos pasaron aquella mañana Everett Digby, Robert Wintour, John Grant y Thomas Bates. Al día siguiente, idéntica ceremonia fue repetida con otros 3 condenados en el Old Palace Yard de Westminster. Sus nombres eran Thomas Wintour, Ambrose Rootwood, Robert Case y Guy Fawkes. Guy Fawkes fue el único que consiguió librarse de ser descuartizado vivo, porque se adelantó a la orden del verdugo y logró partirse el cuello al saltar con la soga. 2 personajes más, Robert Catesby y Percy Thomas, no pudieron ser capturados con vida y acabaron desenterrados para ser ejecutados también públicamente. Esta era la clase de justicia que la monarquía inglesa aplicaba a los traidores. Todos aquellos compartían el mismo delito, pero también la misma religión, el catolicismo. Y es que corrían malos tiempos para los católicos en Inglaterra. Hacía 2 décadas que la reina Isabel les había recortado sus principales libertades hasta hacer de estos creyentes un grupo semiclandestino. La lista de prohibiciones era amplia. No podían asistir a misa, no podían alejarse más de 5 millas de sus respectivos domicilios, no podían desempeñar cargos públicos ni ejercer las profesiones más importantes. Tampoco se les permitía educar a sus hijos en el catolicismo, ni por supuesto ordenar nuevos sacerdotes bajo pena de muerte. El objetivo de tales medidas resultaba obvio: extinguir la fe católica de Gran Bretaña en apenas una generación. Con ello la monarquía eliminaba a esos incómodos súbditos del Papa que parecían ser más fieles y leales a la autoridad de Roma que a la de Londres. El sucesor en el trono, Jacobo I, mantuvo idéntica política religiosa, ampliando incluso la represión. La situación pasó entonces a convertirse en desesperante. Varios católicos se reunieron secretamente un domingo 20 de mayo de 1604, en la posada londinense Duck and Drake. Eran Sir Robert Catesby, Thomas Winter, John Wright, Thomas Percy y un hombre alto, moreno, de complexión bastante fuerte llamado Guy, pero al que gustaba llamarse a sí mismo Guido Fawkes. Varios de los presentes pertenecían a la alta nobleza, habían realizado ya algún encuentro previo e incluso tenían experiencia en organizar conspiraciones contra la monarquía inglesa. La mayoría había apoyado el intento español de invadir Inglaterra y derrocar a la reina Isabel 3 años atrás. Robert Catesby era la cabeza pensante del grupo y compartió con el resto su idea de hacer volar el Parlamento inglés, dado que desde ese nefasto lugar habían salido todas las leyes anticatólicas. El momento escogido para la explosión debía de ser durante una de sus sesiones plenarias, cuando el rey y toda la aristocracia protestante estuvieran dentro. De este modo, ante semejante alarma social y un gobierno descabezado, sería más fácil instalar en el trono a un monarca partidario de la causa católica. En concreto pensaron en la hija de Jacobo I, Isabel, que contaba con solo 9 años de edad y que sería muy dúctil a los deseos de los conspiradores. Parece ser que la reunión fue tensa. Algunos de los presentes, como Thomas Winter, manifestaron sus dudas, pero sobre todo sus temores a que si la operación fracasaba, las represalias contra los católicos serían enormes. Sin embargo, el carisma de Robert Catesby y las palabras de Thomas Percy consiguieron convencerlos a todos al grito de «Nosotros, caballeros, siempre hablamos y hablamos y nunca hacemos nada». Al final los presentes se comprometieron bajo juramento sobre un libro de oraciones y comulgaron en la propia posada, donde se estaba celebrando una misa clandestina.
La conjura se puso en marcha. Sin embargo, el operativo a realizar resultaba ciertamente muy complejo. Los conspiradores aprovecharon su influencia política para introducirse en la guardia personal del rey. Percy pasó a formar parte del honorable cuerpo de caballeros armados, lo que le permitió obrar con libertad, alquilando una casa próxima a la Cámara de los Lores y ubicada junto al Támesis. En la otra orilla también arrendaron una vivienda desde la que tenían intención de trasladar remando los barriles de pólvora necesarios para el atentado. El encargado de llevarlo a cabo sería Guy Fawkes, quien se hacía pasar por sirviente personal de Percy, adoptando el nombre falso de John Johnson. Guy Fawkes había sido educado en un entorno familiar muy católico, dentro de la diócesis de York, una de las más castigadas por la represión monárquica. En su trayectoria profesional destacó como un ardiente soldado cristiano, llegando incluso a formar parte de un contingente militar de exiliados católicos ingleses que combatieron en el frente de Holanda junto a las tropas españolas. 10 años en el servicio de armas le avalaban como experto en explosivos. Aunque los puntos esenciales de la conjura iban llevándose a cabo adecuadamente, durante la preparación del atentado los conspiradores tuvieron que sortear otras muchas dificultades. En primer lugar, la fecha oficial de apertura del Parlamento fue sufriendo retrasos imprevisibles. Las variaciones generaban una incertidumbre que ponía en grave riesgo buena parte de la operación. Por otro lado, el número de conjurados seguía ampliándose. Nuevos miembros destacados de la nobleza y de la Iglesia Católica apoyaron la operación, con lo que la misma cada vez parecía ser menos secreta. Incluso se informó sucintamente de la futura rebelión al Papa, quien pareció no estar de acuerdo con ella por el número de víctimas y el derramamiento de sangre que podría suscitar. A pesar de todos los contratiempos, en octubre estaba culminada la operación. Fawkes colocaría la pólvora en un sótano bajo la Cámara de los Lores, encendería la mecha y cruzaría el Támesis. Después partiría fuera de Inglaterra a informar a los monarcas católicos europeos. Por su parte, el resto de conspiradores capturarían con sus huestes personales a la princesa Isabel para colocarla en el trono, mientras provocaban un levantamiento popular en el centro del país. Sin embargo, el asunto comenzó a torcerse cuando algunos de los conspiradores comprendieron que entre los posibles muertos del atentado podrían estar algunos de sus seres queridos. Así que se vieron en la necesidad de advertirles de manera más o menos indirecta, aconsejándoles que evitaran asistir a la próxima apertura del Parlamento. Una de esas advertencias, una carta anónima dirigida a Lord Monteagle, cayó en manos del rey y le puso en sobreaviso. La carta decía así: «Mi señor, por el amor que siento hacia alguno de sus amigos, quiero cuidar su integridad. Por lo tanto, yo le aconsejaría en atención a su vida que invente alguna excusa para no asistir al Parlamento. Porque Dios y el hombre han acordado castigar la maldad de estos tiempos. Y no penséis demasiado en esta advertencia, pero retiraos a vuestro país donde podáis esperar los acontecimientos a buen recaudo. Puede que ahora no haya signos de ningún revuelo, pero yo os digo que ellos recibirán un duro golpe en el Parlamento, y ellos todavía no pueden ver quiénes les causarán semejante daño. Este consejo no debe ser despreciado, ya que puede hacerle a vos mucho bien, y no puede hacerle ningún mal. El peligro pasará en cuanto vos hayáis quemado esta carta, y espero que Dios le dé la gracia suficiente para hacer buen uso de este escrito, a cuya gracia y protección os encomiendo». Guy Fawkes fue descubierto en la cripta debajo de la Cámara de los Lores poco después de la medianoche del 5 de noviembre de 1605. Según la versión regia, se hizo una primera búsqueda en los edificios de los alrededores del Parlamento. Los oficiales del rey encontraron una gran pila de leña en el sótano debajo de la Cámara de los Lores junto a un hombre. Interrogado el individuo, les informó que aquel amasijo de leña pertenecía a su amo Thomas Percy. Los oficiales del monarca se retiraron y Fawkes aprovechó también para abandonar el edificio. Pero el rey insistió en hacer una segunda batida más exhaustiva. Fue entonces cuando los oficiales de Jacobo I regresaron al sótano y allí encontraron nuevamente a Fawkes, vestido con capa, sombrero, botas y espuelas. Le arrestaron, y al registrarlo le encontraron una linterna, un reloj de bolsillo, varias mechas y una yesca. Debajo de la leña y el carbón del sótano hallaron los barriles de pólvora. Al conocerse la noticia de la detención de Fawkes, el resto de conspiradores salieron huyendo de Londres, pero poco a poco, con mayor o menor resistencia por su parte, terminaron cayendo en manos de la justicia. Sometidos a tormento en las cárceles de la Torre de Londres, cada uno de los conjurados fue desgranando los detalles del complot y delatando al resto de compañeros. Tras varios meses en prisión y concluidas las pesquisas, comenzaron a ejecutarse las condenas a muerte el 30 de enero de 1606. Así, de esta forma tan abrupta, se puso fin al denominado complot de la pólvora, cuya llama nunca llegó a prenderse. ¿Pero acaso es esta toda la verdad?
Para reconstruir los hechos, los historiadores apenas cuentan con el informe oficial emitido por la Cancillería Regia, un par de relatos escritos por sacerdotes católicos y las diferentes confesiones de los implicados extraídas bajo tortura. Todo ello suma un pequeño conjunto de fuentes demasiado sesgadas, demasiado partidarias en uno u otro sentido. Por tanto, siguen y seguirán asomando algunas dudas pendientes de resolución. Es cierto que los conspiradores intentaron hacer un túnel desde una casa próxima a la Cámara de los Lores, pero desistieron al creerse descubiertos. Lo cierto es que el fiscal de la causa no pudo encontrar rastro de esta excavación confesada por los convictos en algunos interrogatorios. ¿Por qué la firma de Fox en su confesión no coincide con la habitual registrada en otros documentos? Y lo que es más importante, ¿qué papel desempeñó en la trama Robert Cecil, conde de Salisbury, primer ministro del rey y fanático anticatólico? Décadas después, algunos autores empezaron a hacer responsable a Cecil de todo el asunto. Según ellos, el primer ministro de Jacobo I habría inspirado el complot para motivar y justificar una represión más dura de los católicos del reino. De hecho, apenas un año después del complot de la pólvora, las leyes anticatólicas se hicieron notablemente más severas. La monarquía obligó a que los católicos juraran fidelidad al rey bajo pena de perder todo derecho a viajar, practicar una profesión, detentar un cargo público u obtener un título en Oxford o Cambridge. Además, Jacobo I extrajo unos beneficios políticos inmediatos de la conspiración. Cada 5 de noviembre fue declarado literalmente fiesta perpetua para dar gracias a Dios por librarnos de los papistas y como muestra de odio hacia ellos. Esta exaltación popular de la monarquía implicaba ver por las calles a los niños ingleses cantando la copla «Recuerden, recuerden el 5 de noviembre, la traición y el complot de la pólvora que nunca se olviden». O aquella otra que decía «Un penique para el espantajo, darle en el ojo, colgarlo de un poste, que allí reviente». Con el dinero recaudado los niños compraban petardos y cohetes, hacían un muñeco, Guy en inglés, como el nombre de Fox, y le hacían arder entre explosiones y fuegos artificiales. Cuentan que la monarquía aún tiene miedo, y aunque el sótano de la Cámara de los Lores desapareció tras el último gran incendio del edificio, la Guardia Regia examina cada rincón del mismo el día antes de la apertura de cada año parlamentario. También cuentan que aquella fría mañana del 30 de enero de 1605, cuando el verdugo arrancó el corazón a uno de los condenados y lo mostró al público sobre la punta de una espada, gritó: «He aquí el corazón de un traidor». El cadáver del ajusticiado con un hilo de voz le contestó: «Mentís». Me atrevo a hacer de todo cuanto es propio de un hombre. Quien se atreve a más no lo es. Macbeth. Muy bien. Mi madre. Solía leerme las obras de Shakespeare. Desde entonces siempre quise ser actriz. ¿Puedo preguntarte sobre lo que dijiste en la tele? Sí. ¿Hablabas en serio? Completamente. ¿De verdad crees que volar el Parlamento hará de este país un lugar mejor? Nada es seguro y todo es posible. Una cosa sí me parece segura. Como alguien se presente Creed y le pondrá una bolsa negra en la cabeza. El pueblo no debería temer a los gobernantes. Los gobernantes deberían temer al pueblo. ¿Y piensas conseguirlo haciendo saltar por los aires un edificio? El edificio es un símbolo, como lo es el acto de destruirlo. Los símbolos solo tienen el valor que les da la gente. Por sí solo un símbolo no significa nada, pero si se unen muchas personas, volar un edificio puede cambiar el mundo. Ojalá lo creyera posible. Pero cada vez que he visto cambiar este mundo ha sido siempre para peor.